La teología de la liberación es una reflexión teológica que comenzó en Latinoamérica después del Concilio Vaticano II y de la Conferencia de Medellín en Colombia, 1968. Sus ideólogos más destacados son los siguientes sacerdotes: el peruano Gustavo Gutiérrez Merino, quien en 1973 editaría el primer libro sobre el tema, Historia, Política y Salvación de una Teología de la Liberación. En su obra, Gutiérrez divide la pobreza en pobreza espiritual y pobreza material. Para comprender la intención que abriga este término, se hace imprescindible distinguir entre estas dos acepciones y destacar el hecho de que aquí solo nos concentraremos en la pobreza material, pues, como afirma Gutiérrez, haber precisado estas dos acepciones al término pobreza nos despeja el camino y nos permite avanzar hacia una mejor comprensión del término cristiano de la pobreza, gracias a una tercera sección, la pobreza como un compromiso de solidaridad y protesta. Y el brasileño Leonardo Boff. Cuando aparecieron los primeros bosquejos de la teología de la liberación, a finales de los años 60 y principios de los 70, parecían posibles varios caminos para un cambio estructural básico en la sociedad. Operaban movimientos de guerrilla en varios países, aunque el fracaso y la muerte del Che Guevara en Bolivia en 1967 parecía ser un presagio. En 1970, la victoria de Salvador Allende en las elecciones y la coalición de Unidad Popular, francamente socialista, mantenían la esperanza de que un electorado suficientemente organizado podía prevalecer y lograr un cambio profundo de manera gradual y no violenta. Los antecedentes más importantes de esta teología se encuentran en Brasil, donde a partir de 1957 comenzó en la Iglesia Católica un movimiento de comunidades de base que para 1964 ya era digno de ser considerado en el primer Plan Pastoral Nacional, 1965-1970. También en Brasil, Paulo Freire, un maestro del noreste, desarrolló un nuevo método para alfabetizar mediante un proceso de concientización. La teología de la liberación nace en el marco de una serie de cambios muy significativos de la Iglesia latinoamericana, sobre todo luego del Concilio de Medellín en 1968, que harían hincapié en la necesidad de lograr un mayor compromiso de los cristianos con el cambio social. En ese marco, numerosos teólogos, entre quienes el más representativo es Gustavo Gutiérrez, comienzan a buscar cierta secularización de la esperanza cristiana, intentando quebrar una tendencia muy manifiesta en ciertos cortes conservadores de la Iglesia, en el sentido de ahistorizar el cristianismo. En 1968 escribía el sacerdote peruano: una teología de la liberación tendrá que responder en primer lugar a esta pregunta. ¿Hay una relación entre construir el mundo y salvarlo? Se trata de un proceso de liberación humana, de emancipación del hombre en la perspectiva de la fe. La idea fundamental de esta teología es que Dios libera al hombre en todos los planos, inclusive el social. Es así que el relato bíblico incluye hechos históricos concretos, donde Dios intercede a favor de la justicia social y la liberación de su pueblo. Caso del Éxodo, el regreso del exilio de Babilonia, la figura de jubileo, la labor de los profetas, etc. Apoyados en esta idea central, los teólogos de la liberación
procuran una lectura más integral de la relación entre religión y sociedad. Es así que apoyan sus elaboraciones con las de las ciencias sociales. De allí el vínculo que han tenido con ciertos instrumentos del método marxista utilizados por algunos teólogos, mostrando especial interés por la praxis liberadora.